Si hay una criatura semihumana tan conocida como temida, esos serían los vampiros. Trágicos, terroríficos y románticos, capaces de mantenerse en el imaginario colectivo. Echemos un vistazo a su historia y descubramos por qué son tan legendarios. Nigel Jackson, en su obra El libro completo de los vampiros, calcula la antigüedad de estos seres en 4000 años antes de Cristo. Aunque en esos tiempos los vampiros eran considerados como demonios o espíritus malvados. Posiblemente la primera mención de este ser fue en China, en el siglo III a.C., en unos manuscritos de un tal Qin Wu Li. Se menciona que antes de enterrar a los muertos se les dejaba al sol por un día. Así, los Qiangxi no podrían apoderarse del cuerpo. En la mitología china, los Qiangxi tienen el cuerpo recubierto de cabellos blancos y uñas muy largas. Son seres nocturnos, odian el agua y se combaten con ajo y sal. Eran violentos, abusaban de las mujeres, volaban y se transformaban en lobos por si no fuera poco. En Egipto también se hablaba de seres parecidos al vampiro actual. Sekhmet, diosa egipcia de la guerra y venganza, protectora de faraones. Su nombre significa poderoso. Acabó con muchos enemigos del dios Ra. En una ocasión, su furia llegó a tal grado que solo pudo ser calmada bebiendo sangre. Intoxicada por el líquido vital, era más fuerte y sanguinaria. Gracias a una planta de la familia Solanaceae que contienen poderosos efectos que alteran la mente, se combinaban con la sustancia con cerveza y sangre. 7000 grandes jarros se llenaron y fueron llevados a un lugar donde Sekhmet bebería la mezcla. Gracias a la sensación de la sangre, se bebió todo el líquido. Su corazón estaba alegre, su mente cambió y ya no pensó en destruir. Mientras en Europa la imagen del murciélago tenía mala fama, en Mesoamérica era todo lo contrario. El culto al dios murciélago se remonta al 500 a.C. Es uno de los dioses relacionados con la noche, tierra y muerte. Las culturas prehispánicas crearon muchas representaciones con diferentes nombres dependiendo la lengua. Sinacán en náhuatl o Sots en maya. En uno de los mitos se cuenta que Sinacán nace del semen y la sangre de los autosacrificios de Quetzalcóatl. Es enviado a morder el órgano genital de la diosa Xochiquétzal y una vez arrancado lo entrega a los dioses, quienes lo lavan y de esa agua nacen flores. Lo llevan al inframundo y Mictlantecutli, señor de los muertos, lo vuelve a lavar y de ahí nace el Cempasúchil, la flor de muerto. Una interpretación más oscura es la de los mayas quichés. En sus códices se muestra sosteniendo un cuchillo de sacrificios y en la otra mano al desdichado, un ser asociado a la decapitación. Los mayas eligieron al murciélago por su habilidad de volar, para combinarlo con el signo de la inmolación, lo cual lo relaciona con el sacrificio humano, una ofrenda cuyo concepto es derramar sangre. Un ícono de los vampiros es sin duda Lilith, la primera vampira de la historia. Este personaje ha tenido muchas etapas. Ella era un demonio del panteón babilónico, para ser absorbida por la mitología judía. Y es gracias al profeta Isaías que conocemos su versión más devastadora, al mismo tiempo la menos sospechosa de ser apócrifa.
y la de mayor alcance poético. En sus fortalezas, las ortigas y los cardos arraigarán, y serán morada de chacales. También allí Lilith descansará, y hallará su lugar de reposo. En la tradición heterodoxa, es enemiga de Eva, pues se sugiere que Lilith fue la primera esposa de Adán. Pero gracias a su gran atractivo, que aun estando con Eva, Adán iba a sus brazos para experimentar el erotismo. Así se convirtió en la reina de los sucubos, el vértice de las obsesiones y fantasías de los hombres. Su parte vampírica nace durante la intimidad con Adán, ya que ella no quiso estar abajo de él. Lilith pasa de la protesta y tímida resistencia a la acción. Su venganza sería hacia los niños, pues en la época se creía que la mujer solo quedaba embarazada estando abajo del hombre y siendo pasiva. Como Lilith no quiso esa posición, se intuye que no quería embarazarse. Por eso ataca donde más duele, los hijos. Algunos textos explican que ella escapó de la maldición de Dios al hombre, pues no se encontraba en el Edén, ya que ella es la noche, las sombras, el misterio, la eterna e inmortal, la femme fatale original. Beberá de la sangre de los cuellos y seguirá sedienta. Es la madre de los vampiros. Ya hablamos de entidades abstractas, ahora toca hablar de la vida real, pues existió una persona cuyo comportamiento, aunado a la mitología ya descrita, le dio el toque definitivo a los vampiros. Nacido en Transilvania en 1431, Vlad Tepes fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, gobernador de Valaquia. Luego de la muerte de su padre, llegó al trono en 1448. Sin embargo, fue expulsado. En 1456 logró volver al poder, que duró hasta 1462. Durante este periodo nació su reputación siniestra. Su fama se dio gracias a su método favorito, el empalamiento. El tirano llegaba a tal extremo que prolongaba la agonía y usaba a los condenados como una advertencia. Un claro ejemplo es el Bosque de los Empalados, donde hubo más de 20,000 prisioneros. El cronista Calcodilo aseguró haber retrocedido horrorizado, pero elogió al monarca en ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. Algunas historias parecen estar exageradas, pues para su país, Vlad sería un héroe al liberarlo de los otomanos, mientras los colonos germanos lo vuelven un sanguinario despiadado. Murió en diciembre de 1476 luchando contra los turcos. Su cabeza fue cercenada y enviada a Constantinopla. El linaje de Vlad no murió. De hecho, tuvo una descendiente tan brutal como él, digna sucesora de Lilith, Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. Nació un 7 de agosto de 1560 en Hungría, de familia poderosa, pero con familiares que eran una joya. Un tío adorador de Satanás, una tía bisexual y un hermano cruel y adicto a la bebida. Su educación fue privilegiada, pero empañada por la violencia y los problemas de salud. A los 4 o 5 años sufría de epilepsia, cambios de humor y migrañas. Veía la violencia hacia los sirvientes a los 6 años, así como presenciar una ejecución pública. A los 15 años se casó con el conde Francisco Nadasdy, de 20, responsable de instruirla en la tortura, regalándole unos guantes con garras que usaba para castigar a la servidumbre. Participaba en orgías, invitada por su tía, quien la introdujo a un grupo de brujas y alquimistas. El tiempo pasaba y ella envejecía, así que sus nodrizas le hablaron de las propiedades de la sangre, por lo que decidió bañarse en ella.
Durante 11 años, sus secuaces rastreaban y se llevaban mujeres jóvenes, aún mejor si eran vírgenes. Las desapariciones llevaron a la sospecha, que se confirmó cuando una niña escapó y dio aviso a las autoridades, por lo que el rey Matías II de Hungría ordenó la investigación. Fue encarcelada por el asesinato de 80 mujeres, aunque se habla de 600 víctimas. A los 54 años, la condesa murió en 1614. Hoy, algunos creen que la condesa fue víctima de una conspiración. Aunque los crímenes fueron reales, tal vez fueron exagerados. Eso sí, no quita que fuera una demente digna sucesora de Vlad. Todos estos elementos, tanto de Vlad y la condesa, debieron inspirar a Bram Stoker a escribir su obra magistral The Undead, el no muerto, hoy conocida como Drácula. Entre diciembre de 1977 y enero de 1978, 6 personas fueron asesinadas de un modo brutal, apuñaladas, con las vísceras de fuera y con los cuerpos abusados. Ese era el modus operandi de Richard Chase, mejor conocido como el vampiro de Sacramento, quien también bebía la sangre. Al principio atacaba animales y decía incoherencias tipo: me han robado la arteria pulmonar, mi sangre está envenenada y voy a morir. Falleció el 26 de diciembre de 1980. Acabó con su vida en prisión gracias a una sobredosis de antidepresivos. Pasemos al reino animal, ya que aquí tenemos algunos chupasangres, como los siempre molestos mosquitos, así como los murciélagos. El Desmondus rotundus, o vampiro común, que se alimenta de la sangre de cualquier animal, mientras que el Diphylla eucadata y Diaemus youngi se alimentan de las aves. En cuanto al resto de especies, se alimentan de frutas e insectos. Pero en el mundo de lo inexplicable, los vampiros tienen como competencia al famoso chupacabras y a las mutilaciones de ganado, donde la sangre y ciertos órganos desaparecen sin dejar rastro. Haciendo a un lado a tiranos, condesas dementes, criminales y animales, conocidos o no, ¿existieron casos de vampiros como en las películas? En Guadalajara, México, existe la leyenda de un hombre que llegó de Europa. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer animales sin una gota de sangre. Los pobladores hicieron una redada, hallando al caballero atacando a su presa. Luego de capturarlo, lo llevaron al Panteón de Belén. Ahí le clavaron una estaca en el pecho. De esa estaca creció un enorme árbol que hasta la fecha sigue en su lugar. Se dice que si el árbol es removido, el vampiro regresará para cobrar venganza. Entre los siglos XVII y XVIII, Europa sufrió una epidemia de vampiros, una histeria colectiva comparada a la cacería de brujas. De todos los casos, el más famoso ocurrió en Medveja en 1726. Llamó tanto la atención que autoridades austriacas ordenaron 2 investigaciones. La primera se dio en diciembre de 1731. El encargado fue Johann Glaser, médico militar experto en enfermedades. En aquella localidad murieron 13 personas en mes y medio. Los culpables eran unos vampiros. Sin embargo, el doctor observó desnutrición en los pobladores, quienes dijeron que iban a abandonar el pueblo si no resolvían el problema. Una mujer llamada Milicia, de 50 años, y Stana, de 20. El médico accedió a exhumarlas y hacerles una autopsia. Al final, decidió acabar con los cadáveres. Su informe provocó una nueva comisión en enero de 1732. El nuevo encargado fue el cirujano Johann Flockinger. En su informe, incluyó el término vampiro y ayudó a expandir la epidemia vampírica por Europa.
En este informe, se reveló que un hombre llamado Arnold Paole fue atacado por un vampiro y para curarse, siguió al no muerto a la tumba para untarse el líquido vital del vampiro. Eso no sirvió de nada ya que murió al caerse de un vagón de heno. Un mes después la gente lo veía y este los molestaba. Se decidió desenterrar el cuerpo y según los testimonios, se encontraba completo incorrupto. Emanaba sangre de los ojos, nariz y boca. La camisa, el sudario y el ataúd estaban ensangrentados. De acuerdo a la costumbre, se le clavó una estaca en el corazón y lanzó un alarido. Ese mismo día se quemó su cuerpo y sus cenizas se arrojaron a su tumba. En un periodo de 3 meses, murieron 17 personas, entre jóvenes y viejas. Tras las exhumaciones y autopsias, se concluyó que 12 de los 17 cuerpos estaban incorruptos, llenos de sangre y varios de ellos parecían cambiar de uñas, piel y cabello. Los médicos austriacos determinaron que eran vampiros. Hubo 2 descubrimientos en 2012 que causaron sensación. Durante una excavación en la isla veneciana de Lazaretto Nuovo, el antropólogo Matteo Borrini de la Universidad de Florencia encontró la calavera de una mujer con un ladrillo en la boca. Para matar a un vampiro, debes quitarle el sudario de la cabeza porque le sirve de comida, y en su lugar hay que colocar algo incomible en su boca. El esqueleto fue hallado en una fosa común de 1576, donde se enterraron a personas víctimas de la peste, y colocar un ladrillo en la boca era una forma de evitar la propagación de la enfermedad. Ahora que es una coincidencia y el ladrillo cayó ahí por pura casualidad. Otro hallazgo ocurrió en la ciudad búlgara de Sozopol, en el Mar Negro. En un cementerio de una iglesia se excavaron más de 600 tumbas. En una de ellas encontraron unos cuerpos con tratamiento especial. Una osamenta tenía un objeto parecido a un arado en la caja torácica del lado izquierdo y otro objeto metálico no identificado en el plexo solar. El arqueólogo Dimitar Nedev, jefe del Museo Arqueológico de Sozopol, comentó que la gente de aquel lugar se habrían protegido de lo que creyeron eran vampiros. Para 2013 se encontraron 2 cuerpos, cada uno con barras de hierro cruzando sus pechos, en el complejo arqueológico medieval de Perperikon, Bulgaria. No cabe duda que el vampiro ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos, y tal parece que son capaces de adaptarse a los cambios culturales de la sociedad y eso enriquece su mito. Son protagonistas de libros y novelas, de historias de terror y romances trágicos o prohibidos, estrellas de cine y televisión, enemigos de Spider-Man, los X-Men, los Vengadores y hasta Batman. E incluso se han agarrado a garrotazo limpio con el santo el enmascarado de plata. Por eso, y muchas cosas más, los vampiros son un misterio de ayer y hoy. Si te gustó el video puedes apoyarme con una manita arriba, suscribiéndote al canal, compartiendo o dejando un comentario. Cualquiera de esas cosas te lo agradecería mucho. Para el próximo video iremos al rubro de leyendas. Esta vez te hablaré de un lugar muy interesante en México. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta luego.